En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica y estamos en el libro de Jonás. Iniciamos ahora el libro de Jonás, terminamos el libro de Amós, los libros pequeños, igual que este libro de Jonás. En el capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en contra de ella, porque su perversidad ha subido hasta mi presencia. Jonás se levantó para huir a Tarsís, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y se encontró una nave que se dirigía a Tarsís. Pagó el pasaje y embarcó en ella para ir con ellos a Tarsís, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se levantó una tempestad tan recia que la nave estaba a punto de zozobrar. Los marineros se llenaron de miedo, cada uno clamaba a su Dios y arrojaban al mar los pertrechos que habían en la nave para aligerar la carga. Mientras tanto, Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y estaba durmiendo profundamente. Entonces se le acercó el capitán y le dijo: ¿qué haces tú dormido? Levántate, invoca a tu Dios, a ver si Dios se ocupa de nosotros y no perecemos. Luego se decían unos a otros: vamos a echar suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: haz el favor de decirnos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió: yo soy hebreo y adoro al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra firme. Los hombres se llenaron de un gran temor y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues comprendieron que estaba huyendo de la presencia del Señor por lo que les había contado. Y le dijeron: ¿qué hemos de hacer contigo para que nos calme el mar? Pues si el mar arreciaba en su tormenta. Él les contestó: agárrense y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que esta tremenda tormenta les ha venido por mi causa. Los hombres se pusieron a remar para volver a tierra firme, pero no podían porque el mar arreciaba en su tormenta contra ellos. Entonces clamaron al Señor diciendo: te suplicamos, Señor, que no perezcamos por culpa de la vida de este hombre. No nos hagas responsable de la sangre inocente, pues tú, Señor, obras según tu beneplácito. Y agarraron a Jonás y lo arrojaron al mar, y se calmó la furia del mar. Los hombres se llenaron de un gran temor del Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le dieron e hicieron votos. Pues es el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, Dios le revela a Jonás que el pueblo de Nínive está pecando y que su pecado ha llegado hasta él, y que le dice: levántate porque tienes que ir a Nínive. Y entonces él se levantó, pero huyó, se fue a Tarsís y dice que bajó a Jope. ¿Se acuerdan de Jope, de Jope, donde Pedro tiene un éxtasis cuando en los Hechos de los Apóstoles está la reflexión sobre el reino de los cielos es para todos, donde baja un mantel y él ve comidas que regularmente los hebreos no comían, y le dice el Señor: come. Bueno, pues entonces resulta que se embarca, y en esa embarcación surge una tormenta espantosa. Y ellos empiezan a discernirse: algo hicimos a alguno de los que están aquí. Y entonces resulta que se descubre que es Jonás. ¿Y qué es lo que ha hecho Jonás? Está huyendo de Dios. Y entonces lo que ellos hacen es, con todo el pesar, aquí dice: Señor, que no caiga la sangre de un inocente sobre nosotros, pero lo aventan al mar. Y entonces cesa la tempestad. En el capítulo 2 dice que se lo tragó un pez, ¿verdad? Y Dios dispuso, aquí dice que el Señor dispuso que un pez enorme se tragara a Jonás, y estuvo en el vientre del
del pez 3 días y 3 noches. Una prefiguración de la muerte del Señor, ¿verdad? Entonces él desde adentro, ahí en la oscuridad, estar en el cuerpo, en el estómago del cetáceo, entonces pues habla con Dios, ¿verdad? Habla con Dios y en el capítulo 3 dice que la palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez diciéndole. Bueno, lo que sucedió es que después de esto, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 11 dice, entonces el Señor dio orden al pez que vomitó a Jonás sobre la tierra firme. Y aquí en el capítulo 3, entonces, la palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez diciéndole, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que te voy a decir. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive con arreglo a la orden del Señor. Nínive era una ciudad ante Dios, era una gran ciudad ante Dios. 3 días hacían falta para recorrerla. Estuvo Jonás deambulando un día entero por la ciudad predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Las gentes de Nínive creyeron en Dios, convocaron a un ayuno y se vistieron de saco, el mayor y el más pequeño. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó el manto y se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Mandó pregonar y decir en Nínive por decreto del rey y de sus magnates lo siguiente: hombres y bestias, vacas y ovejas que no prueben nada, ni pasten ni beban agua. Que hombres y bestias se cubran de saco y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. Quién sabe si Dios se dolerá y se retractará y retornará del ardor de su ira y no pereceremos nosotros. Dios miró sus obras, cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que iba a hacer y no lo hizo. Y el capítulo 4 dice, pero Jonás se llevó un gran disgusto y se arrojó y oró al Señor diciendo, ay Señor, ¿no era esto lo que yo me decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsís, porque sabía que tú eres el Dios clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia, que te dueles del mal. Ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, más me vale morir que vivir. Y el Señor le respondió, ¿te vale más enojarte? Y entonces ahí, en esta reflexión, dice que Jonás se salió de la ciudad, se detuvo delante de la ciudad, y ahí había una cabaña y se sentó debajo a la sombra, a la espera de lo que sucediera en la ciudad. El Señor Dios dispuso que un resino creciera por encima de Jonás para darle sombra en la cabeza y librarlo del malestar. Jonás sintió gran dicha por aquel resino, pero el Señor dispuso que al rayar la aurora el día siguiente un gusano atacara el resino que se secó. Y al brillar el sol, Dios dispuso un viento solano sofocante y pegó el sol en la cabeza de Jonás, que se desvaneció. Entonces pidió morirse y decía, más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte por un ricino? Y contestó, me parece bien enojarme hasta morir. Replicó el Señor, tú te apiadas del ricino por el que no ha pasado fatiga alguna, ni has hecho crecer, que una noche ha nacido y una noche ha perecido. Pues yo no he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay mucho más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. Gran enseñanza esta, ¿verdad? Se enojó Jonás porque Dios era misericordioso. Lo mandó a predicar que se iba a acabar en 40 días y la predicación obviamente son verdades. Pero lo que no sabía Jonás es de que lo que estaba haciendo Dios era suscitar el arrepentimiento. Porque Dios siempre está esperando que nos arrepentamos. Y Jonás no. Jonás dijo, pues en 40 días se mueren ya por ser tan pecadores y listo, es mi trabajo.
sí es tu trabajo, pero la misericordia de Dios siempre está en espera y nunca se descarta de nada de lo que nosotros... Tú no vas a cambiar. Y luego de repente cambió. ¿Tú crees que va a cambiar? Que cambie, es un mentiroso. Al rato va a volver a hacer lo mismo. Hasta te enojas porque cambió. No pasa eso. El libro del Sirach de capítulo 33, versículo 14 dice: así son los hombres en manos del que los hizo. Les retribuye según su designio. Frente al mal está el bien, frente a la muerte la vida, así frente al piadoso el pecador. Y la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 11 dice: no hablen mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Y solamente dice aquí que solo hay un juez. Y si nosotros somos jueces, pues no, ¿verdad? Lo mismo que parecida a la reflexión de Jonás, ¿verdad? El juicio de él se acaba en ellos y se le olvida que Jonás no era juez, sino profeta. En el versículo 16 dice: toda jactancia de este tipo es mala, por lo tanto el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces examinarnos siempre nuestra conciencia. El capítulo 5 dice: atiendan ahora a los ricos, lloren a gritos por las desgracias que les van a sobrevenir. Su riqueza está podrida y sus vestidos consumidos por la polilla. Su oro y su plata están enmohecidos y su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará sus carnes como si fuera fuego. Y en el versículo 13 dice: ¿está triste alguno de ustedes? Que rece. ¿Está contento? Que cante. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llamen a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo hará levantarse. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Es muy importante siempre nosotros que los enfermitos, siempre pensemos en todo, incluyendo la vida espiritual de la persona. Hay veces de todos nos acordamos y de repente se nos murió el enfermito y no procuramos que les lleváramos al presbítero para que lo ungiera, la unción de los enfermos. Y aquí dice que la sanación es posible en el Señor y que por la fe se salva. Ya no, hay veces ya no, el enfermito ya no puede hablar, pero la fe que esta persona vivió, la unción, lo va a salvar. Y dice, y si hubiera pecado, son perdonados los pecados. Claro que sí. Por eso, porque Cristo nos dejó todos estos sacramentos, porque son herramientas para la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío, salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados. El escenario de Jonás, ¿verdad? ¿Cómo es tu escenario en tu vida de ayudar a los demás a acercarse a Dios? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.